estamos haciendo relación a extremidades inferiores. Es decir, estos dolores de pantorrilla con la actividad física, estos dolores isquémicos, estos dolores claudicantes. Todo lo que sea oclusivo, van a decir, bueno, ya está, entonces la enfermedad arterial periférica es un cuadro que afecta a extremidades inferiores, digámoslo así, y de ahí qué pasa, pues, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí esto? Saber que menos circulación en las extremidades. Eso es importante porque la enfermedad arterial periférica va a estar relacionada, coexistiendo con la enfermedad vascular en otras localizaciones. Y cuando digo localizaciones, me estoy refiriendo también a la parte central, corazón y cerebro. Entonces, la enfermedad arterial periférica es un compromiso arterial, un compromiso circulatorio de extremidades, ¿sí? Sobre todo inferiores, pero va a estar indicando la coexistencia de un problema vascular arterial, muy posiblemente cardíaco, cerebral o renal. De ahí que, siendo una afectación periférica, nos va a servir como guía, como orientador, como un indicio, como una sospecha de que hay una coexistencia de problemas cardiovasculares. Entonces, la arteriopatía periférica, como enfermedad arterial periférica, va a ser un marcador de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Y va a ser el precursor, en muchas ocasiones precursor, ¿no? Y en otras ocasiones incluso concomitantemente se presenta de un deterioro funcional, cerebral y cardíaco. Entonces, no es cuestión de que tiene menos circulación en extremidades inferiores, sino es un paciente cardiovascular. Eso es importantísimo tenerlo en la cabeza. La arteriopatía periférica puede estar afectando como una enfermedad estenótica, ¿no? O sea, disminuyendo la luz del vaso arterial, como una enfermedad oclusiva, es decir, obstruyendo completamente la luz arterial, o una enfermedad aneurismática, es decir, un ensanchamiento, dilatación del vaso arterial. Puede afectar aorta abdominal, mesentéricas renales y también arterias de extremidades inferiores, como habíamos dicho. Entonces aquí este gráfico que vimos al inicio tiene más sentido de estar aquí dentro de esta presentación, porque si estamos hablando de enfermedad arterial periférica como un indicador de mortalidad o de morbilidad cardiovascular, significa que estos pacientes que están aquí, en el primer lugar, en la enfermedad isquémica del corazón, estos que tienen infarto, estos de acá que tienen diabetes mellitus, los pacientes que están en este grupo importante de mortalidad muy posiblemente también tienen una enfermedad arterial periférica. Es decir, ellos tuvieron ya una afectación a nivel de extremidades inferiores que fue o tal vez no fue observada o diagnosticada. Y con el tema del coronavirus, sí, ustedes saben que los pacientes con patología cardíaca tienen mayor riesgo de complicarse. El doctor Sánchez, que es quien dirige el Departamento de Prevención de la Asociación Americana de Cardiología, ha hecho una serie de recomendaciones para pacientes cardiópatas frente a la pandemia del coronavirus, porque ellos van a tener riesgo de mortalidad, riesgos de complicarse. Ustedes saben que en el coronavirus esperamos y estamos siempre teniendo la fe de que va a darse esta relación numérica del 85, del 10 y del 5, ¿no? 85 lo cursan bien sin problema, tal vez asintomáticos. Los 10 van a requerir hospitalización y cuidados, y el 5 va a tener serias complicaciones y tal vez morirse incluso, ¿no? Entonces, en este grupo de los 10, en este grupo de los 5, van a haber personas con problemas cardiovasculares, pacientes hipertensos, pacientes con enfermedad arterial periférica, pacientes con diabetes mellitus, etcétera. Entonces, también es un factor de alerta para estos tiempos. La enfermedad cardiovascular, pues, básicamente comprende lo que son las cardiopatías reumáticas, hipertensivas isquémicas. También el ictus es una enfermedad cardiovascular, la endocarditis, y también hay un grupo de otras enfermedades, y dentro de estas otras enfermedades se contempla a la enfermedad arterial periférica.
como una entidad con un compromiso sistémico, como un marcador de riesgo cardiovascular y algo importante es el diagnóstico accesible. Vamos a ver que en el transcurso de este conversatorio pueden haber formas en las cuales podríamos sospechar de una enfermedad arterial periférica sin una infraestructura compleja. No necesitamos grandes equipos, grandes hospitales para hacer una sospecha de enfermedad arterial periférica. Sospecha estoy mencionando, no digo diagnóstico definitivo. Un poquito de epidemiología, entonces, en relación a lo que es la enfermedad arterial periférica y sus factores de riesgo asociados. La enfermedad arterial periférica va a presentarse en personas con comorbilidad y en pacientes y en personas también con factores de riesgo no modificables. Por ejemplo, la edad. La edad es un factor de riesgo para enfermedad arterial periférica, así como para enfermedad cardiovascular. Esto no es modificable, no podemos hacer nada, ¿no? Así se pongan todo el botox del mundo, se hagan todas las cirugías plásticas del mundo, eso no va a bajar el riesgo de la enfermedad arterial periférica o enfermedad cardiovascular. Factores modificables como el cigarrillo incrementan mucho el riesgo de este problema vascular, la obesidad también incrementa el riesgo, las dislipidemias, la hipertensión y la diabetes mellitus. Son factores asociados a la enfermedad arterial periférica que hay que tener muy en cuenta. Varios estudios durante muchos años, y cerca de, deben estar unos 30 años investigando esto, han hablado de que hay una alta prevalencia de enfermedad arterial periférica mínimamente en un único territorio vascular, a veces en un 13%, muy relacionada a la diabetes mellitus. Esto, mucho ojo con esto, los pacientes con diabetes mellitus tienen bastante asociación a enfermedad arterial periférica, más que los pacientes con obesidad, más que las personas de edad. La diabetes mellitus se relaciona más con la enfermedad arterial periférica. Entonces, al igual que el cigarrillo, que también se relaciona mucho con la enfermedad arterial periférica, la dislipidemia, la hipertensión, etc. Y se menciona en una revisión que se hace en el 2013 que la enfermedad arterial periférica se comporta ya como una pandemia a nivel mundial, ¿no? Con 202 millones de personas afectadas con esta situación vascular. En la ciudad de Cuenca, en el 2014, pudimos hacer un estudio en el cual determinamos cuál era la prevalencia de enfermedad arterial periférica en una muestra aleatorizada de 254 personas de los clubes de pacientes con diabetes de los distritos 1 y 2 del área urbana del Cantón Cuenca, para determinar qué tan frecuente era encontrar en ellos enfermedad arterial periférica. Un estudio en el cual llamamos a los pacientes al hospital para hacerles la medición y encontramos que de los 254, 120 tenían enfermedad arterial periférica, es decir, el 47.2%. Y vean que esos son los grados de enfermedad arterial periférica que vamos a ver luego. Hubieron pacientes críticos, o sea, con estenosis crítica, de un 5%, de un 4%. Entonces, es casi la mitad de la gente que tiene diabetes mellitus la que tiene enfermedad arterial periférica en Cuenca. Esto es una estimación, ¿no? Es una estimación de prevalencia, no es un dato en el cual pueda decir si así es, pero nos sugiere que aproximadamente 5 de cada 10 pacientes con diabetes mellitus pueden tener ya enfermedad arterial periférica en Cuenca. Es importante los factores que se asociaron a esto, y es la edad, más allá de los 55 años, también un factor que estuvo muy relacionado fue el tener más allá de 5 años de diabetes mellitus. Otra cosa que estuvo asociada mucho fue el tema de la coexistencia con hipertensión arterial, y no se diga el tabaquismo y los demás factores como la obesidad, la dislipidemia, etc., ¿no? Entonces, personas con diabetes mellitus de más de 5 años de evolución, de más de 55 años, tienen factores importantes para hacer enfermedad arterial periférica en nuestra ciudad al menos, que concuerda con lo que dicen también los demás estudios a lo largo del mundo. ¿Cómo vamos a diagnosticar la enfermedad arterial periférica? Pues vamos a partir de la sospecha diagnóstica. Esto quiere decir que si yo estoy en un subcentro de salud, estoy en mi consultorio, estoy en el internado rotativo, estoy en el externado, estoy en cualquier ambiente de consulta médica o de práctica asistencial docente, voy a ver con ojos
maliciosos de sospecha para la enfermedad arterial periférica a las personas que tengan esta coexistencia de factores. Es decir, a los pacientes con diabetes mellitus les voy a ver con muy malos ojos, estoy hablando en el sentido de la sospecha diagnóstica, ¿no? A los hipertensos, a los pacientes con dislipidemias, a los pacientes obesos, a los fumadores, ¿sí? Y también a las personas de edad. Y si la persona es una persona de edad fumadora con diabetes mellitus, le voy a ver con mayor suspicacia todavía porque es muy probable que esta persona tenga una enfermedad arterial periférica y por lo tanto está con un marcador, con un indicador de muerte o de complicación para enfermedad cardiovascular. Es decir, podría tener un infarto agudo del miocardio, un evento cerebrovascular, un problema de aorta abdominal o una amputación, ¿no? En extremidades inferiores por isquemia severa. Luego de que yo he visto con esta sospecha clínica, puedo realizar también una prueba de consultorio, que es el índice tobillo-brazo. Yo les voy a explicar cómo funciona la prueba porque es posible que la puedan ejecutar ustedes. No es una prueba compleja, es un examen que se realiza con un tensiómetro, un ecodoppler. En otros países esto lo hace personal de enfermería en la preconsulta sin problema, ¿sí? Por lo tanto, el médico lo puede hacer, lo debe hacer si es que tiene el eco adecuado. Luego le explicaré especificaciones del eco. Cuando tenemos nuestros pacientes con diabetes mellitus, con hipertensión, fumadores, es importante que les hagamos unas preguntitas dirigidas buscando, por ejemplo, claudicación intermitente. ¿Qué es la claudicación intermitente? Es dolor o un calambre, aquí, en la pantorrilla, ¿sí? Que se va a presentar con el esfuerzo y que va a ceder cuando el paciente reposa. Esto les repito porque es importantísimo no confundir el diagnóstico de claudicación con otras sospechas diagnósticas. La claudicación es cuando el paciente les manifiesta que subió gradas, subió una cuesta, caminó bastante y empezó con un dolor fuerte, con una sensación como de calambre en las pantorrillas. Y esto se repite siempre, ¿no? Siempre que él camina va a decir, subo gradas, camino, hago esfuerzo y tengo calambre, tengo dolor en las pantorrillas y tengo que parar. Y cuando paro y me detengo 5 o 10 minutos, el dolor me pasa y puedo continuar, ¿sí? Diferencia con otros tipos de situaciones. La claudicación intermitente va a presentarse relacionada al esfuerzo físico. No va a estar ahí todo el tiempo. Entonces, si un paciente les dice, tengo un dolor en toda la parte posterior de la pierna, que me empieza desde la región lumbar y me empeora cuando subo gradas, eso no es una claudicación intermitente, porque el dolor está permanente, empeora con la actividad física, pero está permanentemente ahí. Y él se detiene, le baja un poco, pero el dolor sigue ahí todavía. En la claudicación intermitente no van a haber ganglios, por ejemplo, no tienen por qué haber ganglios, no tienen por qué haber venas dilatadas, no es una enfermedad varicosa, ¿sí? Sino es un dolor, una sensación de isquemia en la pantorrilla, porque el paciente está haciendo esfuerzo y sus músculos en la pantorrilla requieren más sangre y el sistema arterial vascular no le puede dar. Entonces hace una isquemia. Piensen en una angina de pecho que le está dando en la pierna, ¿no? Es más o menos la misma mecánica, es una isquemia de musculatura en la pantorrilla. Entonces él cede, la isquemia cede. Es como el paciente con la angina. Hace dolor cuando hace actividad física, una angina clásica, ¿no? Y le cede con el reposo. Entonces, hay que preguntar directamente esto. A veces el paciente ya asume que es normal y no lo cuenta. Dice, bueno, siempre que yo camino me duele, deben ser los huesos. No son los huesos, esto es vascular. A este paciente que nos manifiesta ese tipo de molestias o a la persona que tiene diabetes, hipertensión, fumadora, obesa, etcétera, hay que hacerle un excelente examen de pulsos, hay que palparle todos los pulsos que podamos, especialmente en las extremidades inferiores, ¿no? Sobre todo los popliteos, los tibiales posteriores y los pedios, que son muy importantes, son importantísimos, y además de los pulsos superiores también. Entonces, hacer un examen exhaustivo de pulsos y hacer el interrogatorio buscando si es que hay cuadros isquémicos funcionales como la
como el que vimos anteriormente, en el tema de la isquemia asociada a esfuerzo o claudicación intermitente, o cuando vemos incluso esto, vean, un paciente con diabetes que tiene ya una lesión en su dedo, problema vascular y neurológico, y tiene una resequedad marcada en la piel, una vascularidad que está muy disminuida. Este paciente no tiene pulso pedio, este paciente no tiene pulso tibial posterior tampoco. Entonces, de entrada yo sospecho que tiene una enfermedad arterial periférica. Entonces, si es que yo tengo la disponibilidad de hacerlo, puedo hacer la pruebita del índice tobillo-brazo, que consiste en tomar la presión sistólica en las dos extremidades superiores y en las dos inferiores. En las superiores tomo la presión en la arteria braquial, como siempre lo hacemos, y en las inferiores voy a medir la presión sistólica de la pedia y la tibial posterior. Pero no voy a auscultar el latido, sino que lo voy a escuchar con un ecodoppler. Es un ecodoppler similar al que se utiliza para la auscultación fetal, pero lo que cambia es la sonda. Vamos a ver en la foto siguiente cuál es la sonda específica para este examen vascular. Tiene una sensibilidad del 90 y una especificidad del 95. O sea, no es despreciable realizar el examen en consultorio. Les decía yo que en condiciones normales, vamos a recorrer esta diapositiva, la presión arterial sistólica en miembros inferiores es mayor a la sistólica de superiores. Por lo tanto, el valor de dividir las presiones de inferiores para superiores va a ser mayor a 0,9. Habíamos acordado en mantener esta cifra de 0,9. El índice tobillo-brazo es esto, es dividir los valores del tobillo, miembro inferior, para los valores del brazo, índice tobillo-brazo. Por lo tanto, el índice tobillo-brazo en una persona que no tiene enfermedad arterial periférica debería darle un valor mayor a 0,9 porque sus presiones en extremidades inferiores es mayor a las superiores. Antonita, si es que alguien tuviera una pregunta, de pronto usted me avisa para ir aclarando en la marcha lo que pueda quedar tal vez no claro. Ya. Si es que ustedes consideran que no las podemos solventar en el transcurso, de pronto podemos ahí rebobinar en la presentación o como quieran al final, no hay problema. Eso, Antonia. El índice tobillo-brazos hace un consultorio, ¿sí? En un consultorio que tiene una balanza, que tiene un tensiómetro, que tiene unas sillas para el médico, el paciente, una camilla y un lavador. O sea, no es una infraestructura compleja, es un consultorio convencional. No requiere nada más. Utilizamos un tensiómetro, ¿sí? Un tensiómetro normal, un ecodoppler con dos lápices, un lápiz de 8 y un lápiz de 5. El lápiz es lo que se diferencia con el eco obstétrico. Hay ecodoppler que permite cambiar el lápiz, ¿no? Entonces, pueden ser utilizados varios lápices para varios procedimientos. Y nada más. Nada más, yo utilizaba los audífonos para mejorar la audición del pulso, pero tampoco es imprescindible. Entonces lo que se hace es, se coloca el tensiómetro sobre los maleolos y se hace la insuflación del brazalete, del manguito, ¿sí? Más o menos hasta un valor de 200 podría ser. Colocamos un poco de gel, colocamos la punta de la sonda y empezamos a desinflar el manguito. Y vamos viendo cuándo suena el latido, en el eco, ¿no? En el eco. Y ahí marcamos como presión sistólica. Solo medimos la sistólica, no medimos la diastólica. Solamente vemos el primer latido y ese es el que nos vale. Esta es la especificación del eco que utilizamos para el estudio, por ejemplo, una sonda de 8 y una sonda de 5. La sonda de 8 para extremidades convencionales, la sonda de 5 para extremidades edematizadas. Pero fue básicamente por darle potencia al instrumento de medición, más no porque sea imprescindible hacerlo, ¿no? Entonces, con un eco, con una sonda de 8 se puede trabajar perfectamente en la medición. La presión arterial sistólica del brazo es la convencional que todos conocemos, sino que en vez de poner la campana del estetoscopio, voy a poner la sonda del ultrasonido. Y con eso voy percibiendo dónde suena
la presión sistólica. Siempre colocamos un poquito de gel, tanto en el brazo como en la pedia o en la tibial posterior, para poder medir, poder escuchar con más facilidad cuando suena la primera pulsación en el ecodoppler. Les decía entonces, realizamos las extremidades superiores e inferiores y se hace una relación de miembros inferiores para miembros superiores. Entonces, por ejemplo, en este paciente, como un ejemplo, yo le he tomado la presión arterial sistólica solamente en la diastólica, en la extremidad superior izquierda, en la derecha. Recuerden que siempre nosotros, los médicos, siempre vemos al paciente al revés, no. Esta es la izquierda, porque yo trabajo en función del paciente, no en función mía. Esta es la izquierda, es el brazo izquierdo, no es el brazo derecho. Para mí es mi lado derecho, pero yo trabajo en función del paciente, es del lado izquierdo. Entonces, he tomado la tensión sistólica en el brazo izquierdo, en el brazo derecho y en sus extremidades inferiores. Fíjense que he encontrado 140 milímetros de mercurio en el izquierdo superior, 136 en el derecho superior, 100 en el derecho inferior y 110 en el inferior izquierdo. Entonces, tengo aquí 4 valores para hacer la división. Hay varios documentos de consenso que recomiendan varias secuencias de división. Yo al final de la presentación les voy a dar todos los consensos para que todos tengan disponibles. Así que también les voy a dar esta presentación para que la puedan tener como recordatorio. Entonces, de todos los consensos, básicamente lo que dicen, hay dos posiciones. La una es que se divida lo de abajo para arriba, del lado derecho, y lo de abajo para arriba del lado izquierdo. Aquí he utilizado solamente una presión. Yo debería tener aquí 2 presiones, la del pedio y la del tibial posterior, pero para no hacer mucho lío, he puesto solamente unita. Si yo tuviera aquí 2 presiones de pedio y de tibial posterior, cogería la presión más bajita. Luego les explico por qué. He puesto solamente una presión. Entonces, una posición dice de abajo para arriba del lado derecho y de abajo para arriba para el lado izquierdo. Esa es una técnica de hacerlo. Otra técnica, y que yo les recomiendo que la utilicen, es coger el valor más bajo de las extremidades inferiores. El más bajo. Por ejemplo, aquí vean, tenemos 100. Aquí tengo 110. Entonces, coger el más bajo y dividirlo para el más alto. ¿Por qué para el más alto? Porque fisiológicamente la presión de abajo debería ser más alta que la de arriba. Entonces, yo tengo que confrontar esta circulación de extremidades inferiores para las superiores, pensando que la más baja me va a indicar el peor escenario del paciente, en su circulación inferior. Y la más alta de arriba me va a indicar la presión que debe vencer esa circulación inferior. Entonces, esa puede ser una recomendación. Les decía que en la enfermedad arterial periférica la presión va a estar baja acá, en la parte inferior, y va a estar alta arriba. Se invierte a lo que es normal. Por eso vamos a coger el peor escenario, o sea, la peor presión, porque eso me indica la peor circulación. Y recuerden que yo estoy buscando un indicador de comorbilidad. Estoy buscando encontrar un factor de riesgo. Aquí solo poner un ejemplo yo. Cuando nosotros estamos durmiendo en casa y escuchamos un ruido abajo en la cocina, ¿qué es lo que pensamos de primera? Pensamos que se mete un ladrón, ¿no es cierto? No vamos a pensar que por efecto del enfriamiento o del calor del clima se dilató un poco la platillera y se cayó una olla. No vamos a pensar que es un gato que se metió el rato que yo dejé la puerta abierta y movió las ollas. Pensamos que es un ladrón, porque pensamos en el peor escenario siempre, porque queremos descartar el peor escenario. En medicina es igual. En medicina, si yo tengo un paciente con cefalea, con vómito, ¿sí?, una cefalea súbita muy intensa, tengo que descartar el peor escenario. No puedo pensar que es una migraña. Decir, no, es una migraña nomás. Tengo que descartar el peor escenario. También aquí, en la enfermedad arterial periférica, tengo que descartar el peor episodio, la peor complicación que pueda tener. Por eso tomo las peores presiones que tenga el paciente, las más bajas en extremidades inferiores. Es decir, cojo la de 100 y la voy a dividir para la más alta de arriba.
les decía que hay dos posiciones en las guías. Unos dicen que dividan derecho para derecho, izquierdo para izquierdo, y otros dicen que se puede dividir la más baja para la más alta. Esta es más abreviada y más rápida. La más baja para la más alta significa que este paciente tiene una presión de 100 abajo y tiene 140 arriba. Esto no va a salir uno, nunca, ¿no es cierto? Porque está menor acá abajo y está mayor arriba. Entonces estamos buscando ver cuál es el peor valor en esta relación para ver si cumple criterios para enfermedad arterial periférica. Entonces, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hago esto de buscar los peores escenarios, las peores presiones en la parte de abajo y dividirla para la más alta de arriba? Por eso. Porque cuando yo sospecho, cuando yo puedo hacer la sospecha diagnóstica con índice brazo-tobillo de una enfermedad arterial periférica, puedo asumir, ¿sí? Puedo asumir este presupuesto de la coexistencia de enfermedad vascular. Cuando yo encuentro un paciente con alteración en su vascularidad en extremidades inferiores, cuando veo que tiene un índice menor a 0,9, puedo asumir y decir, usted tiene una enfermedad arterial periférica. No le digo el lado, no le digo, usted tiene buena circulación en el lado derecho, mala circulación en el lado izquierdo. No, porque es una enfermedad sistémica. Sistémica, eso grabémonos en la cabeza. Es sistémica porque me indica coexistencia con la enfermedad vascular. Este paciente tiene que pasar, ¿sí? Tiene que ser referido para una valoración cardiovascular. Su electrocardiograma, su ecocardiograma, su angiografía, ecografía, Doppler, extremidades inferiores, etc. Porque existe una alta probabilidad de que el paciente tenga una enfermedad cardiovascular. Por eso cojo los peores escenarios. Por eso es que busco sacarle el máximo provecho a la prueba por la coexistencia de la enfermedad. Vean que cogiendo este valor y este valor me sale 0,71. Entonces, no hubiera sucedido esto si dividía 110 para 136. Me salía capaz 192, 193 y podía yo decir, no hay factor de riesgo. He cogido los peores escenarios y digo, usted tiene una enfermedad arterial periférica. Por favor, y ojo, no se olviden, no estoy hablando de que la circulación está mala en el lado derecho y está buena en el lado izquierdo, o de que está mal arriba, está mal. No, es una enfermedad sistémica, porque esto me está reflejando lo que está pasando en su aparato circulatorio, en su sistema circulatorio, ¿sí? Y estoy yo pensando en salvar cerebro, corazón, riñones también, ¿no es cierto? Porque es una cuestión sistémica. El índice tobillo-brazo que medimos con el Doppler y el tensiómetro nos va a dar los valores producto de la división del tobillo para el brazo. Entonces, cuando yo tengo un valor entre 0,91 y 1,29, digo que es un valor normal, significa que la circulación en las extremidades inferiores está preservada, hay una buena luz, hay una buena perfusión. Yo he hecho esta división, ¿no es cierto?, de las peores presiones, he dividido y me sale 0,91, 1,29, digo, sí, usted tiene una buena circulación, le he palpado buenos pulsos. Además, he hecho un interrogatorio, he visto que su diabetes está compensada, he visto que su medicación de presión está siendo tomada regularmente, etc. Entonces, tiene un índice tobillo-brazo normal. Creo que no hay una sospecha de factor de riesgo cardiovascular de enfermedad arterial periférica. ¿Qué pasa si es que encuentro un valor de 0,51 a 0,90 cuando hice la división? Entonces, ahí yo puedo concluir que existe una enfermedad arterial periférica. Es decir, que su circulación arterial debe tener una obliteración, debe tener una disminución en el lumen, por lo tanto hay una baja perfusión. ¿Qué pasa si encuentro menos de 0,50 en la división? Esto es una estenosis crítica, muy probablemente prácticamente no hay circulación a extremidades inferiores, este paciente hace actividad física y se queda sin sangre en las piernas. ¿Sí? Y así como están sus extremidades inferiores, van a estar también en su circulación central. Entonces, esta es una estenosis crítica. Este valor 0,5 es muy importante. Esto es crítico. Debajo de 0,5 es crítico, ¿no? Esto es una urgencia. Este paciente prácticamente hay que mandarle como si fuera un infarto, porque es un paciente con un riesgo altísimo de un fenómeno cardiovascular en cualquiera de los territorios y no muy a largo plazo.
Entonces, atentos con ellos. Pero puede suceder una situación en la cual yo obtenga más de 1.30. ¿Sí? Por eso aquí nos dice de 0.91 en adelante, nos pone hasta 1.29 como normal. Resulta que yo hago la división y obtengo más de 1.30. ¿Qué significa esto si pensamos en la fórmula que estamos manejando? Significa que en las extremidades inferiores la presión sistólica estaba altísima, ¿no es cierto? Yo hago insuflo el tensiómetro, llego a 200 y está sonando. Entonces vuelvo a insuflar, 250 sigue sonando, vuelvo a insuflar 300 y sigue sonando. No sé. Hago la insuflación de la extremidad superior y me sale 130, 140. Entonces hago la división y me sale más de 1.30 porque la presión en las extremidades inferiores está altísima. Esto significa que además de toda la estenosis del lumen arterial, también hay una calcificación importante de la arteria y la arteria no se está comprimiendo. Y esto también es crítico, es tanto como acá, ¿sí? Entonces, estos extremos son importantes considerarlos como emergencias. Esto es lo normal y esto ya es la enfermedad. Este paciente también requiere intervención. Les decía, encuentro una presión de 280 en extremidad inferior, 140 en superior. Divido, he cogido, ¿no es cierto?, la más alta, y acá vean cómo cambió el panorama. Tenía 130 y tengo 280. Yo les decía antes, cojan la presión más baja de extremidades inferiores. Pero cuando yo me encuentro con esto, de una presión muy alta en extremidades inferiores, 280, 300, 250, asumo que no hay compresión arterial. Además suele suceder que en la otra extremidad no pasa lo mismo. Un poco difícil que suceda lo mismo, pero suele suceder solo en un lado. Entonces ahí sí cojo la más alta y le divido para acá y demuestro que no hay compresión arterial. ¿Sí? Entonces, recuerden los escenarios. Cojo la más baja de extremidades inferiores cuando están similares, cuando no detecto problemas de compresión. Pero si tomo la presión en extremidades inferiores, encuentro presiones demasiado altas abajo, muy altas, asumo que no se está comprimiendo y ahí tomo la más alta para hacer la fórmula. La fórmula es sencillita, ¿no? Índice, tobillo, brazo. Divido la presión sistólica del tobillo para el brazo. Entonces, muy sencillo. Y el valor de referencia es 0.9 a 1.29. Siempre cogemos el peor escenario vascular, o sea, esa arteria que no se comprime o esa arteria que no tiene buena presión sistólica. Luego de que yo he hecho la sospecha diagnóstica, este paciente tiene que ser referido, ¿sí? Hay varios métodos ya confirmatorios, métodos imagenológicos, métodos ecográficos también. Las angiografías por excelencia van a darnos cuáles específicamente los sitios de estenosis. Nos va a ayudar a confirmar cuál es el escenario vascular de este paciente. Pueden haber riesgos de obliteración, estenosis, pérdida de extremidades, infartos, etcétera, ¿no? Y es muy importante que nosotros planteemos la sospecha diagnóstica, porque recuerden ustedes que son personas que ya se acostumbraron a tener los pies fríos, a que sus pies están con la piel delicadita, la piel delgada, que no tienen vellos en los pies, que tienen frialdad en los dedos, y si nadie les palpa los pulsos, nadie va a sospechar. Y si nadie les mide el índice tobillo-brazo, nadie les va a mandar directamente a una angiografía. Muy difícilmente el paciente llega directito a la angiografía, salvo que esté con el dedo ya isquémico. Entonces, nuestra misión como médicos de consulta, como médicos de atención de primer nivel, como médicos neurólogos, cardiólogos, neumólogos, es siempre revisar en los pacientes con factores de riesgo la vascularidad, porque este es un factor de riesgo para mortalidad. Muy bien, tratamiento. En el tratamiento no voy a hacer mucho lío porque existen cosas puntuales en esto. En el tema del tratamiento lo que tenemos que hacer es controlar los factores de riesgo, controlar el hábito tabáquico, el tema de obesidad, la diabetes bien compensada, hemoglobinas glucosiladas de 7, de 7.5, dependiendo de la edad, es lo ideal.
presiones controladas, adecuar la medicación para su presión. Las dislipidemias, con el tema de la edad no podemos hacer nada, ¿no es cierto? Pero sí podemos hacer maravillas con el resto de factores de riesgo modificables. Entonces, esta es la primera cosa para el tratamiento de la enfermedad vascular periférica. Existen medicamentos que pueden, digamos, que mejorar la circulación, que pueden, entre comillas, les digo por favor esto, que podrían mejorar un poco la circulación de extremidades, que podrían evitar la agregación plaquetaria, pero esto es como dar un paracetamol para un tumor cerebral. Es decir, es algo paliativo en exceso, ¿no? Si estoy frente a un paciente con una estenosis importante de extremidades, estos medicamentos no van a apoyar mayormente. Silostazol, que es lo que se usa con bastante frecuencia, inhibidor de la fosfodiesterasa, ayuda como antiagregante y también como un vasodilatador arterial. Tiene muchas contraindicaciones. En pacientes cardiópatas suele ser un problema, suele dar cefalea, suele dar taquicardia, suele dar bastantes problemas. En realidad, la dosis son 100 miligramos 2 veces al día y con esas dosis suelen tener problemas. La cardioaspirina o la aspirina que todo el mundo toma hasta por moda, que ya está demostrado hasta la saciedad desde hace unos 2 años que no existe la prevención primaria con aspirina. No es que tomo yo aspirina porque tengo la sangre espesa o tomo aspirina para que la sangre no se coagule. Eso no sirve para nada en absoluto, ¿no? La gente que debe tomar aspirina es la gente que hace prevención secundaria, o sea, los pacientes que ya se infartaron. Pero una persona con diabetes mellitus que no se ha infartado, que no tiene factores de riesgo cardiovascular importantes, tomando aspirina en forma preventiva, lo único que hace es dañarse el riñón y el estómago. Entonces, es uno de los medicamentos peor utilizados sobre el universo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tipo de medicaciones. El tratamiento definitivo, por obvias razones, es la revascularización. Si yo tengo unas extremidades inferiores con obstrucción, hay que revascularizar. Es obvio, a este paciente no le está llegando sangre. ¿Qué tenemos que darle? Sangre. Entonces tenemos que mejorar la perfusión. Pero este paciente, si es que no es diagnosticado o sospechado en una primera línea de atención, en una atención primaria, en un consultorio, él nunca se va a dar cuenta hasta que su dedo esté isquemizado y tengan que amputar. Y eso es lo que hay que evitar. Obviamente, el paciente con sospecha de problemas cardiovasculares por enfermedad arterial periférica tiene que hacer una valoración cardiovascular íntegra y ahí sí valorar todo lo que es la enfermedad arterial que les decía, entre comillas, central. O sea, factores de riesgo para eventos cerebrovasculares, carótidas, corazón, riñón, etcétera, ¿no? Recuerden que también podemos estar metiendo en este mismo grupo las enfermedades trombóticas del mesenterio. Para ir terminando, en las épocas en que trabajamos en el Hospital Vicente Corral Moscoso, por ahí el 2014-2015, cuando hicimos esta investigación, tuvimos la oportunidad de trabajar con muchísimos pacientes con diabetes, con pie diabético. Vean este abuelito que le cogimos tanto cariño, que fue enviado para amputarse el pie a base de curaciones y varias cosas y un tratamiento multidisciplinario con varios colegas. Conseguimos prácticamente cerrar toda esta lesión, hicimos un seguimiento fotográfico y clínico de él durante mucho tiempo. Se cerró completamente la lesión, estaba abierto y lleno de pus. Y este paciente muchas veces fue a su unidad de salud antes de complicarse tanto y muy seguramente no tenía pulsos en las piernas ya, no tenía pulsos en los pies, no tenía pulsos pedios, no tenía pulsos tibiales o estaban disminuidos en una de las dos extremidades. Entonces, esto es un fracaso del sistema de salud, porque no necesitamos los mejores traumatólogos o los mejores cirujanos vasculares para hacer las angioplastías estas. Lo que necesitamos es que estos pacientes no lleguen al segundo o tercer nivel, que estos pacientes no requieran estarse operando ni amputando, ¿no? Entonces, la prevención primaria es capital aquí en el tema de pacientes con factores de riesgo. Bien, para terminar, felicitarles mucho por estos minutos que han dedicado a este proceso de aprendizaje. Es bueno que no dejemos que la cabeza se nos enfríe, que nuestro cerebro entre en hibernación. Les dejaré este último mensajecito en el cual siempre está comprobado y demostrado que toda la tasa de complicaciones, ¿no es cierto?, que pueden presentarse en pacientes de alto riesgo, pueden ser prevenidas en nivel primario,
con factores de fácil detección, preguntar si tiene diabetes, hipertensión, ver los valores de glucosa, palpar pulsos, no requiere mayor infraestructura, ¿no es cierto? Un índice de tobillo graso tampoco requiere una infraestructura especial, para nada en absoluto, y son medidas de bajo costo-beneficio, ¿no? De bajo costo y tienen alto beneficio, y ayudan mucho como prevención. Entonces, estos protocolos sencillos pueden disminuir las amputaciones hasta un 80% de los casos de diabetes. Entonces, si nosotros podemos prevenir las amputaciones, los infartos, la enfermedad cerebrovascular en pacientes de riesgo, pues realmente estamos haciendo y teniendo éxito con lo que es nuestra profesión médica. Yo les agradezco muchísimo por toda su atención. Si ustedes en este momento gustan, pueden escanear este código QR con sus celulares. Van a acceder directamente a una carpeta donde están todas las guías que les he manifestado y también está esta presentación. Gracias por su atención. Si tienen preguntas, Antonio. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, vamos con el edema. Vamos a hacer una diferenciación aquí. El edema va a implicar que existe bajo retorno, ¿sí? No se está absorbiendo. Si es que no se está absorbiendo líquido en extremidades, estamos hablando de dos situaciones. Uno, problema venoso. Dos, problema linfático, ¿sí? El edema va a ser venoso, linfático. También podría ser proteico, sí, un edema generalizado en una sarca. Cuando yo veo unas extremidades con edema, no voy a pensar de entrada en enfermedad arterial periférica, voy a pensar en un problema venoso, un problema linfático, ¿sí? ¿Qué va a darnos qué nos va a dar el problema arterial? ¿Qué nos va a dar la vasculopatía arterial? Nos va a dar isquemia, y eso se va a caracterizar por palidez, pulsos disminuidos, va a estar muy mal perfundida la piel delicada, piel delgada, ausencia de vello, palidez en la extremidad o isquemia, ¿no? También pueden haber entonces oscurecimiento de las extremidades o de las regiones que están afectadas. Entonces, cuando yo veo edema, busco si es un edema de origen venoso, si es un edema linfático, o si es un edema de origen sistémico, puede ser un edema renal también, ¿no es cierto? Si es continuo, un edema de origen cardíaco también puede ser, ¿no es cierto?, un edema declive que se presenta en el transcurso del día, etcétera. Entonces, el edema va a tener un tratamiento en base a cuál es su etiología. Edema no siempre es sinónimo de diuréticos. Cuando los edemas son venosos, van a requerir medidas antigravedad, medidas antitrombóticas, van a requerir manejos de retorno venoso sobre todo. Entonces, hay que recordar que cuando veo edema, me oriento a pensar más bien en venas y otras cositas más, no en enfermedad arterial periférica como primera línea, no. Exacto, bien está, bien está. Por ejemplo, si tenemos un deportista que está acondicionándose y siempre hace claudicación estamos relacionando a esfuerzo físico, calambre, dolor, esfuerzo físico, calambre, dolor y que cede con el reposo. Sí, esa es la condición, que cede con el reposo. Entonces, si un deportista, que yo asumo que el deportista no fuma o no tiene diabetes o no es hipertenso o dislipidémico obeso, empieza a hacer dolores repetidos con el esfuerzo físico, él sí debe ser sometido a una valoración de extremidades circulatorio, ¿no? Por ejemplo, un ecodoppler y buscar un ecodoppler arterial, un ecodoppler venoso y ver cómo está su circulación, descartar que sea vascular. Muchas veces suele tener esto origen en los deportistas en un programa de acondicionamiento no adecuado. ¿Sí? Hay que dosificar el tema del acondicionamiento
o en su defecto suele ser problemas de hidratación, problemas hidroelectrolíticos más bien. No pensaría de entrada en un deportista en una enfermedad arterial periférica. Sin embargo, si la sospecha persiste, a él, por ejemplo, yo no le haría un índice tobillo-brazo porque va a bajar la sensibilidad en él, porque es una persona joven, tiene factores de riesgo, va a tener buenos pulsos. Le pasaría mejor a hacer un ecodoppler vascular arterial y venoso. Clarines, aquí vamos. Ahí está. Acuérdense de esta imagen. La edad, el cigarrillo con foto gigantesca, 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 la diabetes con foto gigantesca también, ¿no? La hipertensión con foto gigantesca, la obesidad con una foto un poquito más chiquita y la dislipidemia también con una foto grande. Entonces, todos estos son factores de riesgo. Por ejemplo, sus abuelitos y sus abuelitas tienen factores de riesgo para enfermedad arterial periférica, sí. Si además el abuelito tiene diabetes, tiene más factor de riesgo. Si además es hipertenso, por supuesto que aumenta el riesgo. Si además fuma, mucho más. Entonces, ¿qué van a hacer al acabar esta conferencia y cuando se acabe la cuarentena y puedan visitar a los abuelos? Buscarle los pulsos periféricos, pedios y velos posteriores, ¿sí? Porque la disminución en la fuerza del pulso nos puede plantear ya una sospecha. Eso es importante. Siguiente, Antonio. Ah, ya. Muy bien. Muy bien. Verán, la fórmula es sencillita. Vamos a dividir la extremidad inferior para la extremidad superior. Por eso es índice tobillo-brazo. ¿Sí? Los valores del tobillo para los valores del brazo. ¿Qué valores vamos a coger? Vamos a tomar la presión arterial en extremidades superiores, las brachiales, y en extremidades inferiores, tanto la pedia como la tibial posterior, ambas extremidades. Vamos a coger el valor más bajito de las extremidades inferiores. Por ejemplo, aquí tengo 110 y acá tengo 100. Digamos que he tenido 110 en la tibia posterior y 110 en la pedia. Y acá he tenido 100 en la pedia y 100 en la tibia posterior. Voy a coger la más bajita de todas. Y le voy a dividir, esta va acá arriba, ¿no es cierto? Miembro inferior. Y le voy a dividir para la más altota de los brazos. En los brazos siempre voy a coger la más alta. Siempre acá arriba la más alta. Y la divido. ¿Qué pasa cuando el paciente, yo le tomo la presión y encuentro unas presiones muy altas en extremidades inferiores, ¿no? Resulta que a este paciente yo le tomo la presión y le estoy encontrando, por ejemplo, aquí 280, que no tiene nada que ver con el 130 de acá. Entonces, yo asumo que a este paciente, cuando le estoy tomando la presión en el tobillo, la arteria de él está así. No se contrae, por lo tanto no se oblitera. Por lo tanto, yo hincho el manguito del tensiómetro y todo el tiempo va a estar sonando el látigo. Todo el tiempo suena, todo el tiempo suena. Entonces, yo digo, esta arteria no se está comprimiendo. Por eso cojo aquí la más altota. Y arriba quedamos que siempre cogemos la más alta también. Entonces, le mando para acá, 280. Esta va para acá, 140. Y el resultado es 2. Como tengo 2, digo, más de 1.30. Este paciente no está obliterando sus arterias, deben estar calcificadas. Enfermedad arterial periférica tan grave como esta de acá. ¿Sí? Así tomamos las presiones. Muy bien. Para prevenir complicaciones cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitus, lo primero de lo primero es siempre el control glucémico. Entonces, recuerden, colegas, que para el control glucémico tenemos, por ejemplo, el automonitoreo. Las personas con diabetes tienen que aprender a monitorizarse con glucómetro. Ellos tienen que saber que su glucosa tiene que estar entre 90 y 130 en ayuno. Y tiene que estar en menos de 180
2 horas después de haber desayunado, almorzado o merendado. O sea, 2 horas después de haber comido tiene que estar en menos de 180. Si estos pacientes mantienen estas cifras de glucemia en sus monitoreos, que pueden ser saltados, ¿no? Pueden hacerse un lunes, un miércoles, un viernes, así medio brincado, y que no caigan ellos en la trampa de que dicen, por ejemplo, me voy a medir la glucosa el viernes, entonces el jueves solo comen lechuga y agua, y el viernes se miden en ayuno y están en 90, sin caer en ese engaño, porque no están solamente se engañan ellos y nadie más se engaña, porque el organismo se sigue dañando si la glucosa está alta. Entonces, sin caer en ese engaño, midiéndose a conciencia la glucosa, con valores de 90, 130 en ayuno y menos de 180 postprandial, 2 horas postprandial, ellos muy posiblemente van a tener una hemoglobina glucosilada de 7. Y eso se relaciona con poca complicación cardiovascular. Además, el paciente con diabetes tiene que recordar que el cigarrillo empeora su factor de riesgo, la obesidad empeora su factor de riesgo, la hipertensión empeora su factor de riesgo, por lo tanto la medicación antihipertensiva tiene que ser también bien monitorizada. Y que los pacientes que no se han infartado no tienen por qué estar tomando aspirina. La aspirina no les va a prevenir absolutamente nada. Les va a hacer sangrar el estómago y les va a dañar el riñón. Y les va a tener antiagregados, o sea que es lo peor, no pueden hacer hemorragias cerebrales si están hipertensos. Entonces, lo principal es el control metabólico en los pacientes con diabetes. Buena pregunta también. En todo el tiempo que trabajamos en el Vicente Corral, hicimos el estudio manejamos pacientes con prediabético y diabetes, vimos un solo caso de enfermedad arterial periférica en extremidad superior. Este paciente vino con ausencia de pulso radial, además de que vino con una lesión en la mano, una lesión que no mejoraba, y era una lesión luego de algún corte con alguna herramienta, creo que era albañil el señor. Entonces, ausencia de pulso arterial, lesiones que no cicatrizan adecuadamente, además de la ausencia de los pulsos, ¿no? Pulso radial, pulso cubital. Recuerden ustedes que cuando vamos a hacer, por ejemplo, una gasometría, hacemos el test de Allen para ver que está preservada la circulación del antebrazo, ¿no? Lo que es cubital y radial. Por ejemplo, esta pruebita nos ayuda mucho también para ver si hay buena circulación en extremidades superiores. Además, el paciente podría referir sensación como de amortiguamiento en una de las dos manos o un dolor más o menos isquémico como de la pantorrilla cuando está haciendo actividades con las manos elevadas. Por ejemplo, carpinteros, albañiles que están con las manos elevadas para trabajar en las cosas que ellos elaboran, podrían tener sensación de amortiguamiento, sensación de frialdad, que mejora al descender los brazos. No nos confundamos con lo que son los dolores de tipo neuropático, ¿no? Que también tiene que ver con el movimiento y tiene más bien una manifestación como de ardor, de quemazón, de corrientazo, que usualmente tienen origen a nivel cervical. Ya. En realidad depende todo de cuál sea el grado de estenosis. Eso tiene muchísimo que ver, ¿no? En un paciente que está con una dolencia de tobillo-brazo de entre 0.9 y 1.29, en ellos, por ejemplo, además de adecuar todo lo que es el control metabólico, se podría pensar en utilizar silostazol, pero hay que tener presente los efectos secundarios, las molestias que suele tener, hay que estar seguros que el paciente no tiene insuficiencia cardíaca. Esto suele suele disminuir la sensación de claudicación, suelen tener menos dolor, pueden caminar un poco más incluso, pueden manejar mejor las molestias, pero hay que tener muy claro, muy claro que un paciente con enfermedad arterial periférica que tenga, por ejemplo, entre 0,5, entre 0,6, digamos, y 0,9, tomando silostazol va a mejorar las molestias, pero este es un efecto bola de nieve, ¿no? No es que el silostazol le va a detener la progresión de la enfermedad. Además, es un paciente que está demostrando manifestaciones de un mal control metabólico. Entonces, esto va a venir rodando, va a venir creciendo,
mejoran las molestias, a veces mejora la sensación de perfusión, pero con el paso del tiempo este paciente tiene que estar muy monitorizado porque muy posiblemente va a progresar. Pensemos que la enfermedad arterial periférica es la manifestación de un mal control metabólico o de la coexistencia de algunas enfermedades cardiovasculares y están demostrando como que el colapso, como que la falla ya en el control del mantenimiento de la luz arterial, ¿no? Entonces, una vez que sospechamos enfermedad arterial periférica, con índice tobillo-brazo o con clínica, este paciente tiene que pasar a estudios complementarios, por ejemplo, angiografías, para ver cuál es el grado de estenosis y qué tanto está afectado. Si es una afectación importante y esto les pido que se acuerden, hay pacientes con pocas manifestaciones que tienen estenosis muy importantes, como que ya se adaptaron un poco a funcionar así y sus extremidades han hecho un poco de colaterales y sustentan. Le hacen angiografía y está prácticamente sin circulación en los pies. Entonces, estos pacientes, antes de que hagan ya necrosis o isquemia, es mejor revascularizarles, ¿no? Y para que darle largas al asunto, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Medicación en estadios iniciales, pero con mucho control, ¿no? Y teniendo muy en cuenta los factores asociados a la medicación, los eventos adversos y las molestias. Ya, muy bien. Eh, Hay que ver cuál fue el motivo de la amputación en la persona con diabetes. Si es que la amputación, como en la mayoría de los casos de personas con diabetes, fue una amputación por un pie diabético, eso me indica que él ya tiene una enfermedad arterial periférica. O sea, una arteria se tapó, hizo isquemia, se infectó, hizo una necrosis y se amputó. Entonces, el paciente con diabetes mellitus de larga evolución, ya amputado y amputado porque hizo un pie diabético, este paciente ya tiene una enfermedad arterial periférica. Es más, este paciente tiene riesgo de que le amputen la otra pierna también en el lapso de 2, máximo 3 años, ¿no? Porque lo que pasó en la una pierna está pasando también en la otra, eso es muy seguro. Y lo que pasó en las piernas va a estar pasando también en el corazón y en el cerebro. Entonces, hacerles en ellos, por ejemplo, un índice tobillo-brazo, yo creería que es un poco redundante, ¿no? Es como hacerle una prueba de carga de glucosa a un paciente con diabetes. Ya sabemos que está con la enfermedad, entonces no nos daría información buena en realidad. En estos pacientes que ya fueron amputados y que están acudiendo a control, lo que podríamos hacer en la otra extremidad, por ejemplo, es el control estricto de pulsos periféricos. Enseñar incluso al paciente que él todos los días se aprenda a palpar el pulso perio, el pulso tibial posterior, el pulso popliteo, que no es nada difícil, no, nada difícil. Y si es que él notara que hay disminución o el médico en la consulta nota disminución, de pronto puede hacerle un índice tobillo-brazo, pero lo más importante sería de que pase la angiografía, porque eso nos va a dar el valor real de la obstrucción. No nos daría mucho resultado el índice tobillo-brazo ahí como método de monitoreo. Buena pregunta. Buenísima esa pregunta porque tal vez no lo dejé claro. La toma de presión para la prueba del índice tobillo-brazo es acostado. Sí, acostado. Sí, tal vez la imagen que vieron ustedes ahí de la paciente sentada es porque nosotros dentro del estudio hacíamos un monitoreo de presión sentado y presión acostado. La sentado para ver el control tensional de su enfermedad de base. Pero cuando vamos a hacer índice tobillo-brazo es acostado. Le tomamos acostado en brazos y le tomamos acostado en pies. No se sienta para el índice tobillo-brazo, porque sí va a haber variación, obviamente. ¿Sí? Entonces, para la prueba, acostado. Buenazo. Verán, la neuropatía periférica. Este mensaje nos vamos a acordar para toda la vida. La neuropatía, sobre todo la diabética, el paciente va a decir, me siento o me acuesto
y empiezo con dolor en los pies y en las piernas. Tengo un dolor como si estuviese puesto una media. El dolor me quema, me arde y se presenta cuando estoy quieto. Entonces me tengo que levantar, caminar un poco para que me pase. Eso es una neuropatía diabética, un dolor que se presenta en el reposo. En la enfermedad arterial periférica con claudicación sucede lo inverso. El paciente dice, camino, subo las gradas y empieza el dolor. Y yo tengo que detenerme para que me pase. Eso como síntoma, como manifestación del paciente, el momento en que se presenta el dolor. Ahora, como signo, en la neuropatía, yo voy a encontrar, por ejemplo, alteración a la sensibilidad. Entonces, uso, por ejemplo, monofilamento. De pronto, eso es motivo de una conferencia posterior, el examen físico del pie de las personas con diabetes, que es un capítulo entero. Entonces, por ejemplo, utilizo monofilamento, utilizo la palestesia, ¿no es cierto?, que es la vibración, utilizo la sensibilidad al calor, al frío, al tacto superficial, y eso va a estar afectado en la neuropatía. Mientras que en la arteriopatía, cuando el problema es circulatorio arterial, no debería afectarse, no debería afectarse la parte neurológica estrictamente hablando, pero sí se van a afectar los pulsos. No van a haber buenos pulsos, van a haber pulsos disminuidos, el pie va a estar disminuido en temperatura, va a estar pálido, va a estar como hipovascularizado, un llenado capilar disminuido, enlentecido. Ojo que pueden coexistir ambas cosas. Puede haber un paciente con diabetes mellitus que tiene una arteriopatía y la arteriopatía ocasionó neuropatía. Ese es el pie diabético, ¿no? Recuerden que hay, hay microarterias que van a inervar el perineuro, y si hay enfermedad arterial periférica, estas arterias del perineuro van a estar ocluidas. Entonces, el nervio se lesiona por hipovascularidad y va a tener un compromiso mixto, pulsos disminuidos, va a tener sensibilidad disminuida y podría tener también manifestaciones mixtas, es decir, bueno, cuando camino me duele y también cuando me siento me duele, pero como un calcetín que me arde, que me quema. Entonces, podría haber sintomatología combinada cuando hay neuropatía y cuando hay vasculopatía también. Pero, en principio, para diferenciar las dos, la neuropatía es en reposo y la arteriopatía es en actividad. Bien, no porque es muy cortito el tiempo de la diabetes mellitus durante la gestación como para generar un proceso arteriopático. No se va a dar en diabetes gestacional, pero mucho ojo que muchas pacientes con diabetes gestacional luego pueden hacer diabetes mellitus tipo 2 y ahí la película cambia, ¿no? Perfecto. Medias antitrombóticas las vamos a utilizar para prevenir la formación de trombos venosos, ¿sí? Para prevenir el tromboembolismo venoso. Entonces, en una paciente con enfermedad arterial periférica, ponerle medias compresivas le va a perjudicar. Las medias compresivas o antitrombóticas tienen que ser utilizadas para prevención de trombos. Entonces, las usamos en personas con patología venosa, con varices, con tromboflebitis, y esto hace relación a lo que es venoso, ¿no? No a lo que es arterial. Sí. Bueno, aquí va a depender más que de un valor límite, sí sería importante ver cómo se comportan las presiones. Por ejemplo, usualmente suele haber una cierta correlación entre la toma de las presiones en extremidades inferiores. Por ejemplo, si es que he encontrado 120 y 130 en la derecha, acá voy a encontrar 100, 90, 110, algo medio parecido en las extremidades inferiores. Entonces ahí tomo la más bajita. Pero vean este caso, y este caso es sacado de pacientes reales, ¿no? 130 en la derecha y 280 en la izquierda, ¿sí? Son 150 más milímetros de mercurio. Entonces aquí mal haría yo en tomar esta presión.
porque hay una dimensión diametralmente opuesta en este sentido. Aquí voy a tomar la más alta porque yo tengo que, aquí viene la interpretación clínica. Tengo que decir, este paciente no está comprimiendo su arteria. Por eso yo tomo el peor escenario vascular. Esto del peor escenario vascular es una frase que tal vez, creo que la acuñé yo, no soy seguro, ustedes la leí en alguna parte y no estoy dando el crédito a quien la hizo, pero siempre yo digo el peor escenario vascular porque es el médico el que con su juicio clínico, que no está escrito en ninguna guía, hace la interpretación y dice, este paciente no está comprimiendo. Aquí no hay compresión arterial. Esta arteria no se está cerrando, esta arteria debe estar calcificada, debe estar así. Por eso es que este examen tiene que ser hecho por un profesional en salud entrenado, o sea, que sepa cómo interpretarlo. Entonces, si me preguntan un límite, no existe un número en el cual yo pueda decir que a partir de aquí la toman la más alta. No hay que interpretar cuál es el escenario que ustedes observan en su paciente, los factores de riesgo, el interrogatorio que hicieron, el examen de pulsos y etcétera, ¿no? Todo es una interpretación y un razonamiento clínico. ¿Cómo diferenciar, perdón, la trombosis venosa? Venosa. Ya, muy bien. Entonces, recuerden, colegas, aquí es de capital importancia. Eh, la arteria va a tener pulso. Entonces, si yo tengo una trombosis arterial, una obliteración arterial, no hay pulso. El pulso desaparece. En las venas no hay pulso. Entonces, si tengo una trombosis venosa, mal voy a poder yo sospechar palpando un pulso, porque el pulso va a estar ahí, porque la arteria está intacta. Entonces, no voy a buscar por el lado de examinar pulsos, por ahí no parte. ¿Va a partir de dónde? En que voy a observar una extremidad edematizada. ¿Por qué? Porque disminuye el retorno. Es decir, la arteria está enviando la sangre, está perfundiéndose, intersticio, y hay mala recolección, ¿no es cierto? Disminuye la recolección de sangre. Esa extremidad va a aumentar el diámetro en relación a la otra, porque en la otra asumo que está funcionando bien el retorno venoso. Entonces va a haber edema. Eso es lo primero, un edema unilateral. Luego puede haber dolor también, ¿sí? Puede haber dolor. Si la trombosis se extiende hacia más abajo, signo de Hoffman, recuerden, levanto la pierna, le hago una dorsiflexión, aplasto los gastronemios y hay dolor. Entonces, lo arterial me va a dar isquemia, ¿no es cierto? Cianosis, y es una emergencia. La obliteración arterial es una emergencia. El paciente no se revasculariza inmediatamente, el paciente pierde la extremidad. En la trombosis venosa no. La trombosis venosa me deja que el paciente venga al hospital, que yo le haga la ecografía, que vea que está el trombo, que le empiece la heparina y que espere en el tratamiento. Entonces, lo venoso me da más tiempo, es más lento, menos doloroso, menos dramático. Hay palidez, hay edema. El arterial, en cambio, es abrupto, se va el pulso, se pone isquémico, se pone pálido, se pone negro, se queda sin circulación y es emergente. Ya, como digan ustedes. Claro, Antonio, con todo gusto. No, pues con todo gusto y felicitándoles a ustedes por la organización y a todos los colegas por la asistencia, ¿no? Muy buenas preguntas y les he compartido el código QR para que tengan acceso a la información, a las presentaciones y todo lo que necesiten. Antonio nos ayuda a coordinar. Muchísimas gracias, doctor. Chicos, les vamos ahora a enviar un mail, perdón, un link con algunas preguntas que necesitan contestar. De igual forma, tiene un límite de tiempo, así que les vamos a dar unas 2 horas para que puedan contestar y de ahí se cierra. Recuerden que para recibir su certificado tienen que haber llenado los 3 links.